Hola amigos, bienvenidos y saludos desde Chicago. Soy Jorge Morel. Esta es la historia del robo de un camión de transporte de dinero y tiene lugar en Canadá. Lo que hace interesante a este hecho es que fue un robo que desconcertó completamente a los expertos investigadores asignados al caso. No solo por la forma en que fue ejecutado, sino también porque hasta que fue resuelto, sus autores eran tales que estuvieron siempre lejos de toda sospecha. El hecho ocurrió en Vancouver en el año 2002. Espero que la disfruten. Vancouver es una de las más hermosas ciudades de Canadá. El Gran Vancouver, en British Columbia, tiene más de 2 millones de habitantes. La zona es de gran belleza y es visitada todos los años por gran cantidad de turistas. En abril, los senderos de las montañas al norte de Vancouver empiezan a recibir jóvenes ansiosos de disfrutar de la naturaleza. El lunes 22 de abril del año 2002, dos jóvenes que iban en su jeep por uno de esos senderos notaron una columna de humo unos pocos kilómetros hacia el oeste. Temiendo que podía tratarse de un incendio, los excursionistas informaron a la estación de policía en Vancouver del Norte. La telefonista de la estación de policía informó a la estación de bomberos y envió a la policía René Durán del Metro Vancouver Transit Police a investigar. A las 2:30 de la tarde, luego de recorrer el sendero por unos 5 kilómetros, la policía Durán detuvo su auto. El camino en ese lugar estaba bordeado en un lado por un precipicio desde donde provenía el humo. Durán salió de su coche, caminó hasta el borde y se asomó con cuidado. Unos 20 metros más abajo, la policía Durán vio los restos de un camión. El camión había caído casi verticalmente unos 20 metros, se había dado vuelta y había aterrizado sobre su cabina. Las cubiertas del camión estaban prendidas fuego y despedían el humo negro que habían visto los jóvenes. La policía Durán bajó hasta donde estaba estrellado el camión y vio que era uno de los camiones de la empresa Transilver. Era el camión destinado a transportar el dinero para pagar a los empleados del aserradero localizado más al norte por el mismo camino. La policía se acercó al camión y a través del vidrio roto pudo ver el cuerpo inmóvil del conductor. Las puertas traseras del camión estaban parcialmente abiertas y dentro estaba el cuerpo del acompañante. Era evidente que ambos estaban sin vida. La policía Durán, conmovida por el descubrimiento de las dos víctimas, regresó a su auto y llamó a la estación para informar del hecho. Durante la hora siguiente llegaron varias ambulancias y una autobomba que apagó el fuego de las ruedas. A las 4 de la tarde, Richard Sabin, el investigador asignado al caso, llegó al sitio. Dick Sabin, como era conocido, de 45 años y con 18 años de experiencia, tomó cargo de la investigación del accidente. Sabin era un investigador de la sección de homicidios y normalmente las investigaciones de los accidentes en los caminos de montaña se asignan a policías de tránsito. Pero el jefe de la estación de policía de North Vancouver, al enterarse que este caso incluía 2 víctimas y el transporte de dinero, decidió asignar la investigación a la sección de homicidios. Dick Sabin era su mejor investigador. Sabin inspeccionó cuidadosamente el área del camino
desde donde el camión se había precipitado al vacío. Recorrió el camino tratando de encontrar indicios de la causa del accidente, pero las ambulancias y los demás vehículos habían borrado todas las señales que podían indicar qué había pasado con el camión antes de precipitarse al vacío. Luego bajó e inspeccionó el camión. Al caer de semejante altura, la cabina del camión se había aplastado de tal manera que el conductor y el ayudante no habían tenido la menor chance de sobrevivir. Sabine caminó entonces cuesta abajo, en la dirección desde donde había provenido el camión. Al llegar casi a 1 kilómetro del lugar del accidente, Sabine notó en el suelo una mancha extraña de color oscuro, como si alguien hubiera arrojado sobre el suelo un líquido espeso. El manchón comenzaba cerca del borde del camino y se había corrido un par de metros siguiendo el contorno del suelo. Sabine tomó un puñado de la arena que contenía la mancha y la guardó en una bolsa de evidencia para enviarla más tarde al laboratorio. Probablemente pensó no tuviera nada que ver con el accidente, pero si era líquido de frenos o aceite de motor, podría indicar algo. A las 6 de la tarde, Sabine terminó su investigación y los cuerpos del conductor y del acompañante fueron retirados para ser llevados a la morgue. Una grúa levantó los restos del camión accidentado y lo cargó sobre un transporte que partió hacia la estación de policía. Al día siguiente, los periódicos informaron al público sobre el accidente, diciendo que las víctimas eran Richard Swanson, de 48 años, conductor del camión y conocido también como Fat Rick, y Jesús Alonso, el acompañante, de 22 años, ambos empleados en Transilver. La versión oficial era que el conductor, por razones a determinar, había perdido el control y el camión se había desbarrancado, incendiándose al estrellarse contra las rocas. Más tarde, la autopsia diría que las causas de las muertes de Fat Dick y Jesús Alonso eran el resultado de múltiples heridas y lesiones recibidas al estrellarse el vehículo contra el piso de rocas luego de una caída de aproximadamente 20 metros. Caso cerrado. Pero Sabine tenía dudas. Sabine sabía que Fat Rick era un conductor de experiencia que conocía bien el camino y que había realizado el mismo viaje muchas veces. Para Sabine, algo parecía no estar bien. El 25 de abril, 3 días después del accidente, un agente de la compañía de seguros le informó a Sabine que el camión accidentado llevaba 2 bolsas con $600,000 en billetes de 100. Los investigadores de la compañía de seguro habían estado investigando el camión y el área del accidente por 2 días. Las bolsas de dinero eran a prueba de fuego y en ellas se habían encontrado solo unos pocos billetes. En la cabina había algunos restos de billetes quemados, pero los investigadores de la compañía de seguros creían que el dinero remanente en las bolsas y esos pocos billetes desparramados no justificaban el dinero ausente. Sospechaban que se podía tratar de un robo. Sabine les prometió su cooperación y les aseguró que el accidente estaba siendo investigado. Después de cortar, Sabine pensó: hasta ahora todos han asumido que se trata de un accidente. Los accidentes en los peligrosos caminos de las montañas eran frecuentes. Pero la desaparición de los $600,000 había creado ahora fuertes dudas.
Pensó, no había sido un accidente, podía tratarse de un robo. Por supuesto que podría haber sido un robo. Camiones de transporte de dinero son robados o son víctimas de intentos de robos todos los días. Y se preguntó, ¿pero por qué matar de esa manera al chofer y al acompañante? Ninguno de los dos empleados hubiera ofrecido la mínima resistencia. Los ladrones eran conocidos y no querían dejar testigos. La semilla de la duda sembrada en la cabeza de Sabine había germinado. Llamó a su jefe, le informó de la desaparición del dinero y le dijo que para él el caso no estaba cerrado. Iba a seguir investigando. A la tarde lo llamó el patólogo que había hecho las autopsias de las dos víctimas. Según el patólogo, la evidencia sugería que el techo de la cabina había aplastado al chofer, fracturándole el cráneo y causándole una muerte instantánea. Y agregó algo interesante. El joven Jesús no había muerto en el momento de la caída. Sus pulmones mostraban que había ingerido humo por lo menos por 10 minutos, causándole una muerte por asfixia. Sabine decidió que debía dirigir su atención a quienes habían conocido de antemano el camino que debía seguir el camión, el día y las horas de entrega. El 26 de abril por la tarde, Dick Sabine y Renaldo Sosa, otro investigador asignado al caso, entran a las oficinas de Transilver. Mr. Levy, un hombre alto y delgado de unos 50 años, vestido con el uniforme de la empresa, los recibe en su oficina. Mr. Levy dice ser el dueño de Transilver. Los investigadores se presentan y Mr. Levy se muestra sorprendido, diciendo: yo tenía entendido que se trataba de un accidente. Los investigadores le aseguran que la visita es solo rutina. Respondiendo a sus preguntas, Mr. Levy les informa que, como precaución, el día y la hora de cada transporte de dinero son cambiados para cada entrega y solo 4 personas conocen los detalles. Él mismo, su secretaria, el contador y el encargado de organizar las entregas. Según él, todas personas de absoluta confianza. Sabine y Sosa toman nota de los nombres y le preguntan a Levy si alguien más podría tener acceso a su oficina cuando planean la entrega de dinero. Mr. Levy piensa por unos segundos y contesta que su esposa Leonor y su hija de 16 años lo visitan ocasionalmente en su oficina, pero nadie más. Luego de hacerle algunas preguntas más, los investigadores le agradecen a Mr. Levy por su tiempo y se retiran. Sabine y Sosa dejan la oficina convencidos de que Mr. Levy no tiene nada que ver con el robo. Ha contestado todas sus preguntas abiertamente y sin vacilar, y la experiencia les dice a los dos investigadores que Mr. Levy es una persona honesta. Cuando llegan a su oficina, verifican que las personas nombradas por Mr. Levy no tienen antecedentes y gozan de una reputación completamente honesta. Los investigadores se sienten defraudados. Los dos saben que estos trabajos son siempre realizados con un cómplice dentro de la empresa, pero este no parece ser el caso. Deciden buscar por otro lado. En su oficina, Sabine está sentado a su escritorio ponderando la situación y no tiene idea de que está por recibir una noticia que dejará abierto un nuevo camino para la investigación. En el instante siguiente, una llamada del laboratorio le informa que tienen el resultado del análisis de la mancha en la arena.
Le dicen que el jefe prefiere no darle la información por teléfono y que por favor se presente en el laboratorio en persona. En el laboratorio, los investigadores son llevados a una oficina que contiene un amplio escritorio cubierto por un gigantesco microscopio electrónico. Al escritorio está sentado un hombre que los recibe con una sonrisa enigmática. El hombre se levanta y se presenta como el doctor Koseski, jefe del laboratorio. El doctor Koseski explica por qué les pidió que vinieran al laboratorio en vez de darles la información por teléfono. En un tono confidencial les dice: creo que tengo información importante para su investigación. La sustancia mezclada con la arena es sangre, no de un animal, es sangre de una persona y muy reciente, una semana a lo sumo. Sabine y Sosa se miran sorprendidos. Luego de unos instantes, Sosa le pregunta al doctor si el estado de la sangre permite que un análisis de ADN determine si pertenece a una cierta persona. El doctor contesta que sí. Agrega sonriendo que está dispuesto a hacerlo él mismo como una cortesía hacia la policía. Al volver a su oficina, Sabine llama inmediatamente a la morgue y arregla para que muestras de la sangre de ambas víctimas, el chofer y el ayudante, sean enviadas al doctor Koseski lo antes posible. 3 días más tarde, el doctor Koseski les da la noticia. El resultado del análisis de ADN no deja duda. La sangre pertenece a una de las víctimas, Richard Swanson, alias Fat Dick, el fallecido conductor del camión. La noticia confirma en los investigadores la noción de que la pelota está ahora en su campo. La abundante sangre del conductor encontrada en el camino demuestra que fue asesinado en ese lugar, a 1 kilómetro de donde fue desbarrancado el camión. No se trata más de un accidente, se trata del robo de $600,000 y 2 muertes. Las preguntas se amontonan en las excitadas mentes de los investigadores. Aquí terminamos con la parte 1. En la parte que sigue vamos a tener una idea de quiénes son los culpables de este crimen y de los asesinatos que siguen en las partes siguientes. Espero verlos ahí. Saludos y chao.